Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos. Hoy martes 12 de marzo de 2013 a Informa TV. Hoy veremos que emite la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal por tortura sexual a una mujer. En otra información veremos que realizan foro sobre igualdad de género en el estado de Sonora. Asimismo, le informaré que los estados americanos están analizando en Guayaquil, allá en el Ecuador, las iniciativas para fortalecer los derechos humanos. En materia internacional, veremos que Norcorea viola sistemáticamente los derechos humanos según Naciones Unidas. Asimismo, en otra información, veremos que renueva la Unión Europea las sanciones contra Irán por violaciones de derechos humanos. Esto y más es lo que veremos en unos instantes. No se despegue de su monitor, que estamos a punto de iniciar. Damos inicio a nuestra primera sección de noticias nacionales. En días pasados, Informa TV entrevistó al ombudsman chihuahuense José Luis Armendáriz González sobre su opinión del Día Internacional de la Mujer. Al respecto, el defensor de derechos humanos destacó la importancia que tiene esta fecha y asimismo señaló cuáles son las acciones que realiza la comisión a su cargo para que las mujeres de Chihuahua logren el empoderamiento y la equidad ante la sociedad. Escuchemos lo que dijo el ombudsman chihuahuense. Obviamente, pues es una fecha para conmemorar, evaluar y reflexionar cuál es la situación de la mujer en el contexto social, en el lugar específico dentro de la humanidad. Creo que la comisión, la gran tarea la seguimos desarrollando en el ámbito de la información, de la difusión y del conocimiento del derecho, claro, que en una intención de ir construyendo actitud de fe, actitud de confianza a favor de ese derecho. Creo que ahí es donde la comisión está teniendo una participación importante en. Estas fueron, entre otras cosas, las que señaló el licenciado José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua, al respecto del Día Internacional de la Mujer. Pasemos directo a otra información. Más de 45 mujeres indígenas pertenecientes a las etnias Triqui y Mixteca del municipio de Ensenada, Baja California, se convirtieron en días pasados en promotoras de derechos humanos por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, después de que ellas concluyeron diversas capacitaciones que estaban enfocadas en cómo prevenir y detectar la violencia hacia la mujer. Cabe señalar que las capacitaciones que recibieron fueron parte de un proyecto que comenzó durante la mitad del año 2012 llamado Promoción, Protección y Vigilancia del Ejercicio Pleno de los Derechos de las Mujeres Indígenas desde la ciudadanía para poder garantizar el acceso a una vida libre de violencia con perspectiva de género e intercultural. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, en colaboración con el Honorable Ayuntamiento de Churincio y Grupo Facto Diversidad Sexual, participó en el corredor informativo que organizó este municipio con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, celebrado el pasado 8 de marzo. Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos, María Isabel Pinto, afirmó que la actividad permitió que las mujeres de todas las edades conocieran sobre sus derechos aplicados a diversas situaciones de la vida mediante el módulo que se instaló en la plaza de la cabecera municipal. Asimismo, la funcionaria dijo que estas actividades se desarrollaron en conjunto con el Centro de Estudios y Divulgación del organismo. Por otra parte, cabe destacar que en el evento se entregó material didáctico y se ofreció a las asistentes información sobre temas como la violencia familiar, el envejecimiento exitoso, el bullying, el maltrato infantil, entre otros.
con el único objetivo de analizar los derechos políticos de las mujeres desde lo internacional hasta lo local. Se llevó a cabo en días pasados el Foro Justicia Electoral e Igualdad de Género, organizado por iniciativa SUMA, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Sonorense de la Mujer, la Red de Mujeres Plurales de Sonora y el mismo gobierno del estado de Sonora. Durante su participación, el gobernador del estado, mientras inauguró este foro, Guillermo Padres, se comprometió a trabajar plenamente de la mano con las y los legisladores, con los partidos políticos y organizaciones para que se avance en la igualdad de género y la participación política de más mujeres en Sonora sea posible. Luis González Plasencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, señaló que a 3 años de las modificaciones del Código Civil del Distrito Federal que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, es momento de que se pueda reflexionar sobre los avances, pero también sobre los pendientes, que son más, siendo uno de ellos el poder igualar el acceso a todos los derechos que tienen las parejas heterosexuales. Asimismo, el ombudsman capitalino asistió este lunes a una rueda de prensa en las instalaciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con motivo de conmemorar el 3er aniversario de matrimonios de personas del mismo sexo. Y ahí mismo el ombudsman capitalino fue que agregó que el reto ahora es poder plantear el respeto hacia la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti e intersexual en las políticas públicas de una manera muy clara. Diputados locales del Partido Revolucionario Democrático anunciaron la realización del Foro Nueva Generación de Derechos Humanos en el Distrito Federal, en el cual se pondrá a reflexión y análisis los logros, la vigencia y la perspectiva de los derechos en la capital, así como la política social que se ha venido realizando en estos últimos 10 años en aquella ciudad. En conferencia de prensa, los diputados locales Efraín Morales y Estela Damián, acompañados por el titular de la Comisión de Derechos Humanos, Luis González Plasencia, informaron que con este trabajo se pretende brindar alternativas que estén encaminadas al sustento y al fortalecimiento de los derechos que actualmente gozan las y los capitalinos. Amnistía Internacional no ve indicios de que los derechos humanos sean una prioridad en los primeros 100 días de gobierno de nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Así lo aseguró en la entrevista Daniel Zapico, representante de esta organización en nuestro país. Por su parte, Amnistía Internacional efectuó una reflexión sobre los primeros 100 días del gobierno en un documento titulado Peña Nieto, 100 días esperando verdaderos avances de derechos humanos. Al respecto, Zapico consideró que si bien la nueva administración federal ha dado pasos aparentemente positivos en materia de derechos humanos, como lo fue la firma de la Ley de Víctimas o el reconocimiento del número de personas desaparecidas en el país, dijo que estas acciones son insuficientes para colocar el tema en el centro de la administración pública. Como parte de las actividades del Día Internacional de la Mujer, organizaciones sociales y grupos de mujeres denunciaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos las graves violaciones a los derechos humanos que vienen cometiendo agentes de la Policía Federal y Ministerial de Aguascalientes. Ello tras presentar quejas en las que señalan que mediante prácticas de tortura arrancan confesiones a detenidos para declararse culpables de ilícitos que no han cometido. Por su parte, Marucia López Cruz, quien es coordinadora regional para Mesoamérica de Asociadas por lo Justo, señaló que las agresiones en contra de las defensoras de los derechos humanos en México es preocupante, ya que en más del 60% de los casos algún nivel de autoridad mexicana se encuentra involucrado, sobre todo dijo las autoridades en los estados y a nivel municipal. Adjunto a esto, indicó que en el año 2009 hubo una defensora asesinada, en el año 2011 hubo 11 de ellas y entre el año 2009 y 2011 fueron 26 defensoras de derechos humanos quienes fueron asesinadas.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal envió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública capitalina por el caso de una mujer que fue detenida de manera arbitraria y que fue torturada sexualmente por elementos policíacos. De tal manera que el organismo Derecho Humanista recomendó a la Secretaría de Seguridad Pública que repare integralmente a la agraviada por el concepto de daño material, por el lucro cesante y daño moral, y que realice un acto de reconocimiento de responsabilidad en favor de la víctima y que le proporcione a ella y a su madre tratamiento psicológico como medidas de rehabilitación. También señaló que es necesario que implemente un sistema de registro de detención y que también grabe tanto de manera visual y auditiva al interior de sus patrullas. Existe una manera de poder grabar lo que sucede y que permita así corroborar que las personas que son detenidas sean puestas a disposición de la autoridad competente y realizar los procedimientos de evaluación y control de confianza de todos y cada uno de sus policías, entre otras recomendaciones. Bien, es momento de hacer una pausa. Vamos a ver en unos instantes lo que sucede a nivel iberoamericano. No se despegue de su monitor. Estamos de regreso para ver lo que sucede a nivel Iberoamérica. En Ecuador, cancilleres y representantes de los 23 países que conforman la Convención Interamericana de Derechos Humanos se reunieron este lunes en la ciudad de Guayaquil para analizar varias iniciativas que buscan fortalecer dicho sistema, también llamado Pacto San José. Cabe destacar que durante el encuentro los países americanos analizaron un conjunto de iniciativas que buscan poder garantizar la vigencia plena de un sistema de promoción y protección de los derechos fundamentales en el continente. Cabe señalar que una fuente de la Cancillería ecuatoriana informó que la Conferencia de los Estados, parte de la convención, es previa a otra reunión que deberá concretarse en el seno de la Organización de Estados Americanos durante este mismo mes. El presidente de Bolivia, Evo Morales, defendió en Viena los beneficios para la salud humana de la hoja de coca en estado natural y aseguró que incluso el Papa León XIII disfrutó de tónicos hechos con esta misma planta. Durante su intervención ante la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, el mandatario boliviano insistió en que la hoja de coca no es cocaína y en que la planta tiene usos y rituales que son medicinales. Por ello, aseguró que su país tratará de cerrar acuerdos con otros estados para poder comercializar productos que sean elaborados con la hoja de coca. La Organización Internacional para las Migraciones asistió en días pasados a las y los salvadoreños que regresan a su país. Tan solo durante la semana pasada logró distribuir a los retornados más de 10,000 paquetes con artículos de higiene como parte de la ayuda para la reintegración de migrantes y víctimas de trata. Por su parte, Yumbe Omari Yumbe, portavoz en Ginebra de ese organismo, informó que unas 29,000 personas vuelven cada año a El Salvador. Asimismo, el portavoz destacó que entre el año 2010 y 2012, 55,000 migrantes regresaron por aire desde Estados Unidos y más de 31,000 retornaron de México por tierra. Adjunto a esto, señaló que la Organización Internacional de las Migraciones también reparte zapatos y ropa para los adultos y pañales para los bebés. Autoridades y expertos de varios países de América Latina y el Caribe coincidieron en la urgencia de construir una agenda de desarrollo posterior al año 2015 con una visión que sea integral y equitativa. Así lo dijeron al concluir este fin de semana la Conferencia Regional sobre Desarrollo Sostenible en la región que se celebró en Bogotá, Colombia, la cual se organizó por el gobierno de ese país y por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Cabe destacar que durante la conferencia las y los participantes discutieron cuáles son los desafíos para hacer que la agenda post-2015 sea más ambiciosa y que fomente un crecimiento más inclusivo de los grupos vulnerables, así como que incluya mecanismos de protección social y de sostenibilidad ambiental. Bien, esto es todo en materia de derechos humanos en Cuestión de Iberoamérica. Vamos a una breve pausa, no se despegue de su monitor, que regresamos para ver lo que sucede esta vez a nivel internacional. Agradecemos que continúe con nosotros para ver lo que sucede a nivel internacional. Le informo que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, expresó su satisfacción por la liberación de este sábado de los 21 cascos azules de la Fuerza de Naciones Unidas de Observación de Separación, quienes habían sido secuestrados en las inmediaciones de Al-Hamla, en los Altos de Golán. Mediante un comunicado, Ban Ki-moon agradeció la gestión de todos los que se esforzaron por lograr que su liberación fuera segura. Asimismo, el titular de Naciones Unidas reiteró a todas las partes el carácter imparcial de las fuerzas de paz de Naciones Unidas y las instó a que respeten la seguridad y libertad de circulación de su personal. Pasando a otra información, la Organización de Naciones Unidas constató una vez más que las autoridades de Corea del Norte violan de forma sistemática y transversal los derechos humanos básicos de la población. Es por ello que solicita que se establezca un mecanismo de investigación estable para documentarlas más extensamente. Así lo pide en su informe el relator especial de Naciones Unidas para Corea del Norte, Marcucci Darusman, quien este lunes presentó ante el Consejo de Derechos Humanos sus últimas averiguaciones. En su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos, Darusman explicó que la información regular, constante y creíble que se ha recibido y los patrones que apuntan indican la necesidad de un mecanismo de investigación que sea sistemático y bien dotado de recursos que vaya más allá de lo que puede hacer o puede lograr un relator. Pasando directo a otra información, este año el Gran Premio para el mejor documental creativo en el Festival de Derechos Humanos que se celebra en Ginebra ha sido para una producción alemana que mezcla un documental y animación. Esta película, llamada Campo 14, Zona de Control Total, es la película del director de cine Mark Weiss, quien narra la historia de un joven norcoreano quien nació en un campo prisionero político donde sus padres estaban recluidos a perpetuidad. El director de cine Mark Weiss nos cuenta en este largometraje cómo fue la odisea de Shin Dong-hyuk, un joven que pasó cerca de 24 años en un campo de detenidos en el que existía la amenaza de pena de muerte para aquella persona que hablara del mundo fuera de este campo 14. La misión de estabilización de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo localizó este lunes los restos del helicóptero desaparecido el pasado sábado en la provincia del Kivu del Sur, donde viajaban a bordo 4 integrantes de la MONUSCO. El portavoz de Naciones Unidas de Nueva York, Martin Nesirky, explicó que el aparato desapareció entre las localidades de Bukavu y Shabunda. Asimismo, explicó que el equipo de rescate se encuentra localizado a pocos kilómetros del lugar del accidente. Sin embargo, dijo que las malas condiciones meteorológicas y la dificultad de terreno no ha permitido que el equipo pueda acceder a este lugar. También señaló que la misión de rescate podrá acceder a esta zona tan pronto como se aminoren las lluvias torrenciales. En otra información, le comento que la Unión Europea adoptó el día de ayer nuevas sanciones contra miembros del gobierno de Irán, esto en represalia por las violaciones a los derechos humanos denunciadas por Naciones Unidas. La medida, decidida por los 27 cancilleres en la reunión que se llevó a cabo en Teherán, es totalmente ajena a las sanciones que son impuestas a esta capital por su programa nuclear.
Ahora se incluyeron a 9 personas en una lista previa de 78 sancionados por motivos humanitarios. Entre ellos se encuentra el jefe del sistema judicial iraní, Sadegh Larijani, y el director de la cadena de televisión estatal, Ayatollah Sargami. En otra información, a nivel global, la mayoría de las leyes enfocadas a la prevención de atención y apoyo a mujeres víctimas de violencia no toman en cuenta las recomendaciones emitidas por la Organización Panamericana de la Salud. Lo anterior, esto es según el informe especial sobre la violencia contra las mujeres, visión general de los aspectos clave, el cual fue publicado en enero pasado dentro de la revista Panamericana de la Salud. En este estudio se da cuenta de que muchas de las leyes existentes hasta el momento no logran garantizar la atención integral y adecuada para las mujeres víctimas de agresiones. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, propuso este lunes que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, trasladada de Washington a Argentina, que según dijo, está dispuesta a acogerla. Así lo señaló el mandatario al haber inaugurado una cita para debatir las reformas a este mismo organismo. La sede que proponemos, dice, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo, es Argentina, país que sí firmó la convención y sufrió épocas terribles de ataques a los derechos humanos. Así lo señaló Correa en el evento que se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, al que asistieron delegados de 23 países suscriptores de la Convención Americana de los Derechos Humanos. También el mandatario aseguró que la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, ha expresado esta voluntad de poder acoger a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos adscrita a la Organización de Estados Americanos y consagrar en la práctica los principios de la Convención, también conocida como Pacto San José. Pasando directo a otra información, una comisión de Naciones Unidas comentó que la actuación militar de las fuerzas del gobierno y de los grupos armados de oposición es la causa del alto número de bajas de civiles y la destrucción material que se está viviendo allá en Siria. En un nuevo informe presentado en Ginebra, los integrantes de una comisión investigadora creada por el mismo Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aseguraron que ese país árabe vive una creciente y destructiva guerra civil. Cabe destacar que Naciones Unidas y la Liga Árabe están por iniciar negociaciones entre el gobierno y la oposición con el único objetivo de encontrar una solución pacífica a este conflicto. En otras noticias, la Organización de Naciones Unidas pidió que el conflicto civil de Siria no afecte a los más de 400,000 palestinos refugiados en ese país, el cual se encuentra sumido, como ya lo mencioné, en una guerra interna que se extiende desde hace ya 2 años. Por su parte, el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, Filippo Grandi, explicó que están muy preocupados por las represalias que puedan sufrir los refugiados palestinos por parte de cualquiera de los bandos sirios. Bueno, por mi parte cabe destacar que las cifras de Naciones Unidas han indicado que hay más de 1 millón de refugiados sirios fuera de su país y que el ritmo se incrementa a razón de unos 10,000 cada día. En otra información, le comento que entre 99,000 y 253,000 muertes al año podrían atribuirse al consumo de drogas ilícitas. Esto según el informe presentado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en relación con la demanda ilícita de drogas en todo el mundo. El informe que se presentó en la 56 reunión de la Comisión de Estupefacientes, que se reúne hasta este próximo viernes allá en Viena, Austria, destaca que la mayoría de esas muertes se podrían haber evitado y que estas muertes fueron casos fatales de sobredosis de personas que son dependientes de opioides. Por su parte, el director ejecutivo de la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Yuri Fedotov, señaló durante su intervención que las drogas ilícitas y la delincuencia son obstáculos para el Estado de Derecho y la democracia, y recordó que muchos países de todo el mundo
están sufriendo debido al impacto de las drogas ilícitas y la misma delincuencia. Bien, hemos llegado al final de nuestro noticiero. Yo soy Lía Montañez, mis compañeros en producción y yo les agradecemos que nos haya acompañado un día más. Lo esperamos mañana miércoles con más información, deseando que usted hoy tenga un excelente día.